Buenos días. Esta es la clase número 1 del curso sobre técnicas de estudio. En este curso buscaremos un aprendizaje significativo apoyado en la construcción del conocimiento. Bueno, comencemos. Si usted está viendo este video, seguramente está realizando una carrera universitaria. Para realizar una carrera universitaria hay varios puntos que tenemos en cuenta. La primera, hay una decisión de hacerla. Esta decisión de enfrentar una carrera universitaria viene movida por diferentes razones. Una vocación, motivaciones, algunos deseos, ejemplos, nos llevan a cursar una determinada carrera. Tengo que ser consciente cuando empiece una carrera universitaria que tendré exigencia, compromisos y pérdidas. No todo es ganancia en una carrera universitaria y normalmente tenemos mucho que dejar de lado de las cosas que quizás amamos o disfrutamos. Para llevar adelante una carrera necesitamos un plan y eso es lo que trabajaremos fundamentalmente a modo de introducción en la clase de hoy. Para ejecutar un plan debo aplicar estrategias. Sin estrategias, sin metodología, no podré concretar el plan y si no concreto el plan, al diablo con mi vocación y decisión de terminar una carrera. Pero si ejecuto el plan aplicando las estrategias adecuadas, es posible que llegue al final y me transforme en un profesional. Vamos a ver cuáles son las partes de un plan. Hay muchas formas de definir un plan. El plan, en primer lugar, tiene metas, luego objetivos, metodologías y estrategias. Hay materiales para cumplir con los objetivos y alcanzar la meta. Debemos tener mecanismos de evaluación del avance en nuestro plan, una alta autocrítica, planes de contingencia, es decir, planes B, cuando algo no funciona, ¿qué es lo que voy a hacer? Saberlo de antemano y no estar improvisando. Mecanismos de autosuperación, para aún cuando me vaya bien, ver qué puedo hacer para estar mejor. Y mecanismo de desatascamiento, cosa común en una carrera universitaria que caemos en un pozo y debemos salir de él, si no, no llegaremos a la meta que nos hemos planteado. Vamos a desarrollar cada una de ellas a continuación. Veamos primero algunos ejemplos. ¿Qué son las metas? Bueno, ser un profesional, ser un científico, ser un docente, esas son nuestras metas, las metas, lo que aspiramos después de hacer toda una carrera, qué es lo que queremos llegar. Muchas veces las metas van más allá de la carrera, involucran posgrado, involucran trabajo, visitas, tareas extra. Los objetivos. Los objetivos son los escalones que nos llevarán a las metas. Aprender, aprobar materias, realizar cursos de capacitación. Esos son los objetivos que yo me planteo, que son a corto o mediano plazo cuando las metas son a largo plazo y probablemente involucren toda nuestra vida. La metodología y las estrategias son métodos deductivo o inductivo, estudio en soledad, en grupo, cómo enfrento yo la carrera. Los materiales son los elementos de los cuales me valgo para aplicar la metodología, por ejemplo, libros, apuntes, internet, resúmenes propios, redes conceptuales y mil cosas más que iremos viendo a lo largo del curso. Mecanismos de evaluación del avance. Hay varios mecanismos con los cuales yo puedo ir evaluando si mi avance es correcto, voy aumentando mi rendimiento o voy cayendo. Por ejemplo, nota promedio de los parciales y finales, relación entre exámenes aprobados y desaprobados, capacidad para aprender temas relacionados a la carrera, etc. La autocrítica. La autocrítica es una parte importante de nuestro plan. Son evaluar las causas del éxito, pero por sobre todo las del fracaso. Los planes de contingencia o plan B son aquellos planes que yo aplicaré, por ejemplo, si no entiendo por la lectura de un libro, consultaré a un docente o veré un video sobre el tema. Los mecanismos de autosuperación, mejorar el tiempo en que preparo un tema, por ejemplo. Y los mecanismos de desatascamiento, si no entiendo un tema, paso a otro o persisto sin perder el ánimo. Bien, vayamos a trabajar un poco con las metas. Como nos muestra acá el dibujo, la meta es a donde queremos llegar e iremos escalando a lo largo del tiempo. Una carrera universitaria
puede tener muchas metas. Por ejemplo, ser un profesional renombrado, ser un profesional de calidad, ser un profesional exitoso, ser un investigador, docente, alcanzar un sueño que tuve de chico, por ejemplo, tener mucho dinero, no la recomiendo como meta, pero puede ser, ayudar al prójimo. Una recomendación: si no tiene una meta, búsquela, escríbala y recuérdela. No se llega a ningún lado si no hay una meta clara. Escríbala, póngala en un papel, escóndala y cada tanto mírela, búsquela. Vamos a los objetivos. Como muestra el dibujo, los objetivos son los pasos intermedios que yo me iré planteando para alcanzar mi meta. Dentro de los objetivos tenemos objetivos generales, que son a largo plazo, por ejemplo, incorporar contenidos y aprobar. Es un buen objetivo general para una carrera. Que aprobar sea una consecuencia de aprender y no el objetivo en sí mismo. Es decir, cuando yo estudio, lo primero que tengo que tener en mente es que quiero y debo aprender, debo incorporar contenidos. Si logro eso, aprobar un examen será una consecuencia. Después tenemos objetivos particulares que diríamos son a mediano o a corto plazo. Incorporar contenidos conceptuales, contenidos procedimentales, incorporar contenidos actitudinales. Y después tenemos objetivos secundarios, podríamos decir, que no son ni a corto ni a mediano plazo, pero que son también cosas que yo puedo tener como marcadores de mi rumbo a lo largo de mi carrera y que pueden ayudar a la concreción de los objetivos generales y particulares. Por ejemplo, conocer personas, descubrir otros temas, la propia diversión. Por supuesto, cuando la diversión se torna más importante que el objetivo general, estos escalones no seguirán el camino adecuado. Vida política, deportes, etc. Sin objetivos claros no se puede llegar a ningún lado. Por lo tanto, les recomiendo que construya una lista de sus objetivos en orden de importancia. Ya tienen un papel anotado la meta, ahora plantéese sus objetivos. Si no lo tiene, consulte a alguna persona de referencia o consúlteme a mí. Si no le convencen, reformúlese los objetivos para la carrera. Busque la forma que el objetivo general sea la adquisición de conocimientos. Es clave. Cuando estudio, lo más importante es qué conocimientos incorporo, cómo los manejo, cómo cambian mi vida. Intente incorporar contenidos. Intente que incorporar contenidos sea un placer y no un sufrimiento. Durante el día yo debo tener necesidad de sentarme a estudiar. Y debo sentir placer y no debo sentir sufrimiento si sacrifiqué otra cosa. Cuando es al revés, quiere decir que mis objetivos no están claros. Y le recomiendo que en lo posible los objetivos de su carrera estén en coincidencia con los objetivos que tiene para su vida. Si no, tendremos como dos vidas paralelas y será bastante difícil. Hemos hablado de los contenidos. Si bien volveremos, vamos a introducir ya tres términos importantes. Los contenidos son las cosas que vamos incorporando a lo largo del estudio. Tenemos tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Recuerde, los tres tipos de contenidos serán evaluados por los docentes y serán para usted las herramientas para ir creciendo en la carrera. Veamos qué es un contenido conceptual. Son, por ejemplo, hablando sencillo, las definiciones de los objetos de mi estudio. Por ejemplo, ¿qué es un aminoácido? ¿Qué es una articulación? ¿Qué es un molar? ¿Qué es una ecuación matemática? De acuerdo a qué carrera estoy haciendo. Son contenidos conceptuales. Básicamente son conceptos o definiciones. Los contenidos procedimentales, a mi entender, los más importantes que uno debe prestar atención. Recursos que incorporo al aprender y facilitan la adquisición de contenidos conceptuales o su transmisión. Por ejemplo, capacidad de síntesis,
vinculación de contenidos conceptuales, comparación de conceptos, búsqueda de diferencias, etc. Es los procedimentales, cómo manejo yo los contenidos conceptuales. Y los actitudinales es la posición frente a otros contenidos. Por ejemplo, valorar la incorporación de un contenido conceptual por su impacto en el aprendizaje posterior. Apreciar la explicación de un docente o de un profesor, aunque no entienda claramente cuál va a ser su significado. Por lo tanto, a los tres debo prestar atención a la hora de mi formación. Sigamos con el plan. Metodologías y estrategias. Acá el dibujo nos muestra. La metodología es el camino que yo seguiré en mis objetivos para llegar a la meta. Algunas reglas. Debo conocer claramente qué voy a estudiar. Ya volveremos sobre todo esto. Si me pongo a estudiar y no tengo claro cuál es el panorama que tengo enfrente, qué es lo que debo estudiar, ya estoy perdido, no hay plan que sobreviva. Además de conocer qué debo estudiar, debo conocer cuánto tiempo dispongo para hacerlo e ir haciendo un replanteo continuo para que no me quede corto el tiempo a la hora de incorporar todos los contenidos. ¿De dónde obtendré los contenidos necesarios? ¿Cuál será el orden a seguir? Adquirir los contenidos conceptuales mínimos. Siempre es recomendable empezar por los contenidos conceptuales y aquellos que son mínimos. Es decir, me enfrentaré a una gran cantidad de contenidos y tratar de detectar cuáles son las 4, 5 o 10 palabras claves que yo debo conocer. Comenzar con la construcción de los contenidos procedimentales básicos. Y le recomendaría, en la metodología, no preocuparse en principio por los contenidos actitudinales. Sí, por supuesto, valorar todo trabajo de personas ajenas que intenten ayudarme. Los materiales. Como vemos acá, los materiales para ejecución de un plan de estudio son muchos. ¿Cuáles son los materiales? Clases magistrales de la disciplina, clases de consulta con docentes expertos, tutorías, libros, apuntes, internet, las discusiones con compañeros, consultas online. Hay una gran cantidad de materiales, cada vez más abundantes, y si un plan fracasa, no será por la falta de materiales, sino muchas veces por la mala elección de lo que he hecho. No quiere decir que yo tengo que elegir los 8 materiales que tengo en la lista, quizás con uno me alcanza, o con uno como principal y otro de apoyo. Cada uno deberá ir trazando su plan y cómo lo enfrentará. Hay materiales extras que se suman, por ejemplo, atributos personales, decisión, confianza, voluntad, dedicación, estado de ánimo, capacidad de relación interpersonal. Todas estas cosas son materiales extra que si yo dispongo, seguramente me irá mejor. El entorno forma parte de mi material, lugar de estudio, distancia de hogar-facultad, tiempos y lugares de distracción y descanso. Un buen entorno suele hacer que un plan funcione mejor, y mucho mejor si los atributos personales que tengo son aquellos que van ayudando el desarrollo de un plan. Los conocimientos de idiomas extranjeros que tengan son muy valiosos, dado que a la hora de consultar información, especialmente a través de Internet, puedo requerir idioma extranjero. Los recursos informáticos también lo son, porque cada vez interactuamos más con los libros a través de mecanismos electrónicos que requieren el uso de software y el buen manejo de ellos, por lo tanto los recursos informáticos son adecuados. Los conocimientos previos que yo he adquirido en la secundaria y en la primaria y en la vida y de mi familia son extremadamente importantes. Las herramientas de comprensión de texto son invalorables, acá están puestas en el 6º lugar, pero quizás son una de las primeras materiales extras que me van a dar éxito en mi carrera. Y los compañeros son materiales importantes. Por supuesto que dentro de los materiales, los compañeros en algunas situaciones pueden transformarse en causa de nuestro fracaso.
Vamos a ver mecanismos de evaluación del avance. Como muestra este dibujo, lo que deseamos es que a medida que vaya transcurriendo el tiempo, nuestra performance sea cada vez más alta. Habrán visto curvas de esta que transitan en forma contraria y no es lo que esperamos a la hora de ejecutar un plan. Sobre esto trabajaremos ya con ejemplos, pero, por ejemplo, el promedio de notas en función del tiempo, ya veremos cómo se hace, es algo que tengo que tener en cuenta. Por supuesto, puedo no hacerlo matemáticamente, no hacerlo con una gráfica y llevarlo mentalmente, pero si lo llevo escrito es muchísimo mejor. Y la relación entre las materias aprobadas y las materias desaprobadas a lo largo del tiempo. Son dos mecanismos básicos, aunque puede existir muchos más. Por ejemplo, cuánto tiempo tardo en preparar un capítulo, cuánto tiempo tardo en preparar una materia, si estos tiempos se acortan, esto me está indicando un progreso, si se alargan me está indicando un defecto en el aprendizaje. La autocrítica, parte importante de un plan. Más autocrítica y menos crítica, es mi regla. Regla número 1, tengo que tener presente que yo soy el artífice de mis fracasos. Aun cuando muchos me dieron una mano, hice todo lo que estaba a mi alcance para no lograr el objetivo. Es común que cuando fracasamos empecemos a buscar explicaciones en nuestro entorno, en nuestros profesores, en nuestro material, y en realidad el responsable del fracaso soy yo. Y muchas veces he fracasado, como dice acá, aun cuando todo el resto intentó hacer algo para que no lo hiciera. Tengo que tener presente que muchos intervienen ayudándome en mis éxitos. Cuando alcanzo un objetivo, aunque no lo vea ni sienta, muchos han colaborado. Es importante de tener presente y valorar cada cosa que hace una persona que está a mi lado, que a veces, por pequeña, puede ser justamente el elemento necesario para conducirme al éxito. Que en el aprendizaje el éxito es sortear un objetivo y finalmente alcanzar la meta. Por lo tanto, es importante tengamos presente esto. Cuando fracasamos, busquemos en nosotros mismos qué es lo que nos está llevando al fracaso, qué hemos hecho mal, qué materiales hemos elegido mal, qué objetivos nos hemos planteado, si no eran excesivamente grandes o excesivamente pequeños. Planes de contingencia, lo que llamamos el plan B. Tengo que tener, como muestra el dibujo, el plan B preparado para ejecutar cuando el primer plan fracasó. No esperar a pensar qué es lo que voy a hacer cuando algo ha ido mal. Por ejemplo, si un parcial me va mal, no alcanzo la nota necesaria para acreditar, ya tengo que tener un plan de cómo lo voy a remediar. No esperar a ese día y decir, no aprobé, vamos a ver cómo lo resolvemos. Mecanismos de autosuperación. Todos conocerán a este señor. Tiene una frase interesante. En vez de esto, dice, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Es importante tener un mecanismo de autosuperación. No importa cuán alto o bajo estemos, siempre debemos tener un mecanismo que nos permita hacer las cosas mejor, con más eficiencia y sobre todo con mejores resultados. Y vamos ahora a los últimos, los mecanismos de desatascamiento. Es normal que presentemos alguna crisis en nuestro estudio. Las crisis normalmente se manifiestan como un pozo en el cual caemos, que generalmente se manifiesta con cambios emocionales. Tengo que estar preparado para sortear esa crisis y no permanecer en el pozo. Primero tengo que tratar de no caer y luego tengo que tratar de salir, ayudándome con aquellos que intentan que yo salga y tratando de obviar a aquellos que no les interesa o prefieren que quede dentro de ese pozo.
Vamos a terminar con algunas frases. Charles Darwin: una carrera universitaria es una carrera, hay una llegada, una meta, y hay una supervivencia a lo largo de la carrera. Este señor habló de eso. ¿Qué dice? No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. La carrera universitaria nos irá enfrentando a cuestiones cambiantes. Las estrategias que quizás me han servido en un área no me sirvan en la otra. Las estrategias que me sirvieron para defender mis contenidos frente a un grupo de profesores en una mesa de examen probablemente no me sirva al otro, y yo tengo que estar preparado para implementar rápidamente un cambio, es decir, tener un plan B cuando una determinada estrategia no me sirve. Gran razón la de este señor para tener en cuenta, que usted lo ha estudiado seguramente o lo estudiará en los primeros años de la carrera. Y ahora vamos a terminar esta clase con una frase mía que siempre la digo cuando alguien fracasa o triunfa. Tiene 4 puntos fáciles de leer. Cuando la inteligencia, el trabajo y la perseverancia se juntan, el éxito es una mera consecuencia. Cuando uno de estos 3 atributos falta, el éxito ya será una casualidad y no una propia consecuencia de la ejecución de un plan. Cuando 2 de ellos faltan, el éxito se torna un milagro, y los milagros ya sabemos que son pocos. Cuando los 3 faltan, el éxito es solo parte de un sueño. Le pido, antes que empiece la segunda clase, que piense en este slide y evalúe las 3 condiciones. Si está viendo este video, ya ha empezado una carrera universitaria e inteligencia tiene. Podrá tener menos recursos, más recursos, conocimientos previos, idioma, pero la inteligencia la tiene, si no, no hubiera llegado hasta acá. Entonces su trabajo está en empezar a analizar qué pasa con el trabajo y la perseverancia. Seguramente si es un alumno que viene avanzando en la carrera sin ningún traspiés, estas 2 cosas ya la tiene, y le aviso que llegar a la meta será una mera consecuencia. Pero si usted nota que el trabajo no está adecuadamente hecho por usted, las metodologías, las estrategias no son las adecuadas, pero tampoco o le falta la perseverancia, los plan B, los mecanismos de desatascamiento, ya probablemente no sea una mera consecuencia y pase a ser una casualidad. Acá finalizamos con la clase 1. Usted tendrá algunos ejercicios que contestar y en pocos días nos veremos con la clase 2, ya implementando algunos elementos para mejorar nuestra performance.